grabar, esperen. No, no Este, grabes, no grabes. sí, ahí está, sí, que después les tenemos que dejar a los compañeros. Sí, como decías, Andrea, que ustedes trabajaron en análisis del discurso a la CLOP con el profesor Pérez. Sí, y esta idea de la construcción del otro, ¿no? Del enemigo, el nosotros y el ellos. Esto es un poco también desde donde se estructura esta idea del populismo, porque tiene que ver con un momento de identificación de demandas que están insatisfechas y lo que menciona un poco la CLO, lo vamos a ver ahora, tiene que ver con el hecho de cómo esas identificaciones que están fragmentadas, terminan tomando coherencia a partir de, bueno, que se utiliza, por ejemplo, un significante vacío, como puede ser el concepto del pueblo, la justicia, los americanos, no sé si lo escuchan a Trump a veces, no sé, o sea, dejemos que América sea América grande, bueno, no me acuerdo bien cómo es el logo, pero es un estilo así. Entonces, bueno, es como esta idea totalizadora, generalizante, y un poco sí, tiene que ver desde lo discursivo, justamente. Así que sí. Bien, no sé si alguno quiere hacer algún comentario, Enzo, o alguno de... hoy somos pocos, realmente. Sí, nada, que después la idea es ver otra autora que habla sobre populismo Ajá, para mostrar estos debates y quizás mostrar alguna posición, va, por lo menos por mi parte. bien. Y también lo que es una categorización de populismo, ¿no? Para diferenciar distintos tipos de populismo, Amén. porque tengo un libro de Casullo, María Esperanza. Bueno, es muy conocida ahora, además porque sacó este libro. Y bueno, lo que hace básicamente que es muy bueno es dar definiciones simples del populismo y categorizaciones que muchas veces eh, queda muy en la teoría, digamos, general y no baja a la teoría sustantiva. Ujú. Bien, así que lo que vamos a hacer es eso. Vemos una presentación, o sea, les estructuramos un poco de cómo se compone el texto con los aspectos más importantes y luego te comparto así, vemos este fragmento de esta ponencia de, bueno, ahí como verán se está reconvirtiendo la grabación de la otra, de la primera parte. Y después, bueno, compartimos el video de una ponencia que realiza ella los primeros minutos, así podemos establecer un debate, ¿sí? Bien, a ver, esperen, que quiero que acá no les tape, porque tengo mil cosas, pero bueno, o sea, nosotros vieron, siempre nos manejamos un poco con esta presentación como para que a ustedes les quede un poquito estructurado los contenidos más importantes a cuáles prestar atención. Y yo no los veo ahora, pero si alguno quiere hacer algún comentario, abre el micrófono y tranquilamente va haciendo comentarios, sí, que vamos escuchando todos perfecto, ¿sí? Así que bueno, como les habíamos contado, por una parte, entonces tenemos tres partes en este texto de Peruzzotti. En la primera parte lo que hace es analizarlo como, bueno, el populismo contemporáneo, no el clásico, no lo que fueron mediados de los años 50, por ejemplo, en América Latina, sino que estamos hablando de la actualidad, como un corolario, ¿sí? Como un momento, digamos, que va de la mano de la tercera ola de democratización. Entonces, acá sí, él lo que establece es esto, sí, existe un vínculo directo entre este populismo y la democracia liberal, ¿sí? Y estas formas de populismo que vemos en el momento contemporáneo se van haciendo cada vez más relevantes en momentos, digamos, históricos, caracterizadas por el modelo liberal de la democracia. Para Peruzzotti, sí, el populismo puede ser considerado y lo toma como una secuela de lo que fue la tercera ola de democratización. En esta ola, o sea, si nosotros, bueno, lo vemos y lo analizamos desde los años 70 hasta los años 90, se produce un proceso, ¿sí?, de democratización por el cual se pasa de aproximadamente 50 países a 120 países, ¿sí?, bajo el régimen democrático, ¿no? Empieza esta ola en Europa, ¿sí? En los países, en España, en Portugal con la revolución de los claveles, en España con el cese, digamos, de lo que fue el franquismo, ¿no? Y bueno, luego llegan los años 80 con lo que fueron las transiciones y posteriores, bueno, consolidaciones democráticas, un momento de transición puntual de lo que fue a democracias de lo que había sido los autoritarismos militares, ¿no? En distintos países del continente.
También en los años 80 se dan procesos democratizadores en países asiáticos. En el caso de Peruzotti nombra Corea del Sur y Filipinas, pero también hay otros países, ¿sí? que viven, digamos, un poco la misma dinámica. En el caso de Nepal, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Vietnam, Mongolia, o sea, hay distintos países que también, en total son 17, ¿no? Los que comienzan a aproximarse a un régimen democrático. Y luego, ya a fines de los 80, principios de los 90, sí, o sea, formalmente tiene hasta una fecha que, bueno, es debatida, pero el 9 de noviembre del 89, con la caída del muro de Berlín en adelante, se produce lo que es el colapso del régimen soviético y comienza un proceso democrático, digamos, de expansión democrática en todos los países, lo que es Europa del Este. Entonces, ahí hay algo que, no sé, lo han leído seguramente o han visto, digamos, esta tesis de Fukuyama que planteó en el año 2006 del fin de la historia. ¿Sí? En este caso, o sea, lo que se planteaba es que, bueno, finalmente, digamos, con la culminación de la Guerra Fría se llegaba a una serie, digamos, en esta tercera ola, justamente, que todos los países podían aproximarse a lo que era un régimen de democracia liberal. ¿Sí? Y Fukuyama se preguntaba si la culminación de la Guerra Fría iba a suponer, ¿no?, el cierre de esa etapa histórica. La verdad, lo que dice Peruzotti es que lejos de que hubiera un consenso alrededor de esta legitimidad democrático-liberal, se pasa a una nueva etapa de conflictividad política, donde el populismo es el que se termina posicionando, ¿no?, como el principal contendiente en estas democracias liberales. ¿Cuáles son las razones, digamos, de esta centralidad que el populismo comienza a tener en las democracias contemporáneas? Bueno, identifica algunas pautas. Por ejemplo, que parece ser una fuerza de renovación. Esta fuerza cuestiona rasgos problemáticos que la representación, que la institucionalidad representativa de las democracias liberales no parecen tener. Parece ser una novedad en cuanto a la forma en que se da la lucha y la estructura del conflicto político. Se redefinen esos términos de lucha política por el espacio público, y además parece ser, digamos, una expresión alternativa, distinta de ese canon liberal democrático, con las falencias que también presenta, ¿no? Pero bueno, acá lo que es donde instala esta idea, ¿no?, de que el populismo y la democracia, o sea, el populismo no es un régimen aparte, sino que en realidad se construyen uno al otro, como un reflejo, como un opuesto uno del otro, ¿no? A ver, la crítica populista, por un lado, denuncia desde el punto de vista que la democracia liberal, digamos, la forma de representación que no es representativa para todos. Y desde el punto de vista de la crítica liberal, se comienza a denunciar el autoritarismo por expresiones que son más de tipo demagógicas, que están orientadas al personalismo de líderes, ¿no? Entonces, en estas interpretaciones que se van dando de este principio democrático, bueno, empiezan a darse dos maneras distintas, o sea, por un lado formas directas e indirectas, pero en realidad dos perspectivas completamente distintas de cómo interpretar a la democracia. A ver, para seguir definiendo lo que tiene que ver con la idea del populismo, ¿sí? Es importante, o sea, caracterizarlo como hostil al campo de la política indirecta, al campo de la negociación que se desarrolla dentro de las democracias liberales. Y además, también lo caracteriza esta idea de privilegiar la identificación sobre la representación. Esto es crucial. La identificación, ¿sí? Anteponer un proceso de identificación político que termina resultando en esta visión monista del pueblo. Somos todos el pueblo, somos todos, yo soy líder y represento un todo, un colectivo que parece no tener fisuras, parece no tener diferencias, y en realidad sí las tiene, pero bueno, desde ese significante, desde este discurso, ¿no? Bueno, se construye esta idea y así es como se proyecta de alguna manera poder también. También se muestra una manera simplificada, esta es una gran crítica que hace Peruzotti, esta idea de mostrar la democracia como algo simplificado, que hay un enemigo, a ese enemigo lo ataco, ¿sí? Y en realidad no se está teniendo en cuenta cuál es la complejidad propia, digamos, de la dinámica representativa. Luego también se lo observa, digamos, o sea, que desde el punto de vista, digamos, de lo que son las estructuras de intermediación, de los controles, son considerados obstáculos, que es lo que decíamos al principio, ¿sí? Que esos obstáculos no permitirían realizar el principio de soberanía popular, que es democracia pura. Entonces, básicamente, esto es lo que explica en Peruzotti, o sea, que él dice que es
intenta el populismo ser más democrático y menos liberal. O sea, básicamente querría decir eso, ¿no? Esto está todo activado, o sea, esta idea, este manejo del discurso, esta idea de los significantes que se resignifican de algún significado que de alguna manera se resignifica, ¿no? A partir de esta identificación que está encarnada en un líder, y es la persona de ese líder, no una dinámica de negociación institucional, si se quiere, la que le va a terminar dando vida al pueblo como un sujeto político, es la que le asigna este rol de sujeto político a los ciudadanos. Entonces, bueno, esto es un poco para seguir definiendo, ¿no? Y acá tenemos entonces lo que hablábamos, identificación y representación serían dos principios opuestos, ¿sí? Desde la construcción política, cuando hablamos de la institucionalidad política representativa, o más bien, o sea, lo que es democracia liberal, bueno, aquí lo que se observa, digamos, es que se intenta constreñir, o sea, las acciones de ese líder populista, se intenta someter a ese líder populista a procedimientos, a controles, contralor, ¿sí? Contrapesos, y también diversificar y ver la existencia de una pluralidad de demandas sobre las que se va construyendo ese significante, ¿no? De pueblo. En el caso del populismo, el proceso de identificación, al contrario, se produce por fuera de ese entramado representativo, se construye, digamos, asignando un significado que tiene que ver más con las intenciones de ese movimiento en concreto. Bien, parte 2, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Dudas, preguntas que quieran hacer o reflexiones? En realidad creo que Claudio, a los ver, dos... ¿para qué te voy a poner? A ver, ahí está, sí, ahí va, ahí te No, en veo. realidad creo que lo que el populismo critica a la democracia liberal y lo que la democracia liberal critica al populismo son ciertas. Las dos cosas son bastante certeras. Y por otro lado, me parece que la mayoría de los gobiernos tienen un poco de cada cosa, por lo menos de los gobiernos de América Latina, ¿no? De América. O Exacto. sea que digamos que tendríamos que considerar una democracia populista, una mezcla de las dos, en general en los gobiernos que se presentan, porque de acuerdo a lo que vos dijiste hoy, digamos, intención de limitar la libertad de expresión en la mayoría de los gobiernos hay, de una forma o de otra, o con leyes o con la parte económica haciendo caer medios de difusión a través de la parte económica, o después que quieran imponerse sobre el Poder Judicial, también la mayoría de los gobiernos latinoamericanos lo han hecho. Que las elecciones, la mayoría te lo dice, que la elección es el momento cuando te dicen, bueno, nosotros ganamos las elecciones, si ustedes quieren cambiar las cosas, esperen 4 años, presenten un partido y ganen la elección y hagan lo que quieran. También eso ocurre, y ocurre de los dos lados, ¿no? Por eso me parece que hay una mezcla en la mayoría de los gobiernos de América Latina que uno le podría acusar a todos de populistas y de democracias liberales, digamos. Cuando la Constitución te permite los decretos de necesidad y urgencia, y vos a través de la firma de una sola persona podés determinar un hecho limitante de la libertad de alguien, también ocurre eso en cualquiera de los dos gobiernos. O sea que me parece que hay una mezcla de todo eso, no en los gobiernos de América Latina. Ahí dice, perdón, ahí estoy viendo, lo deben ver que estoy compartiendo. Hasta el momento no he visto caer al grupo Clarín, al contrario. Es cierto. Mira, esto lo digo a título personal, no, pero bueno, siempre han estado, creo que muy bien con muchos de los gobiernos. Podríamos ver momentos con todos, ¿no? Así que sí. No, de lo que decís, Claudio, a ver, no sé, no hablar, o sea, siempre tratar de ver el análisis desde lo particular. Por ahí tal vez lo que hay que hacer siempre es asignar, me parece, no tratar de generalizar conceptos, de decir, enmarcar todo y etiquetar todo en un conjunto, decir esto es así, sino por ahí abrir y decir, bueno, a ver, analizar el proceso que se da en cada país. Y en cada país hay momentos históricos distintos, hay gobiernos distintos. O sea, desde lo que tiene que ver con el recambio político. Entonces, tal vez la realidad de lo que está sucediendo en Brasil, la que está sucediendo en Argentina, lo que está sucediendo en Chile, tal vez podríamos identificar en el proceso, en estos últimos años, desde los 80 en adelante, sí, momentos en los que ha habido más o menos tendencias populistas en todos los estados.
pero no sé si decir que en todos podría haber, o sea, puede haber alguna presencia, pero bueno, puede haber habido algunos gobiernos que tuvieran más una tendencia o menos una tendencia en cada uno de estos países. Entonces me parece que hay que analizar y atender a la situación particular de cada uno de estos estados y ver cuál es su historial, digamos, de institucionalidad, ver cómo es la dinámica de poder, ver cuáles son las instituciones de contralor, que no son las mismas en todos, ver cómo es la constitución, qué es lo que se propone, ¿sí? O sea, desde el punto de vista de las normas, ¿no? Que tienen que ver con la construcción del régimen político. Y a partir de ello, bueno, se puede analizar y se pueden ver algunos fenómenos que pueden darse, digamos, sí, es verdad, desde el avance de o sea, sobre la prensa, sobre la justicia, elecciones igual, a pesar de todo hay que destacar en América, o sea, que se han generado, o sea, procesos de elecciones, en general en todos los estados, y bueno, también tiene que ver con una lucha del poder, ¿no? O sea, una lucha por el control del poder, que es una dinámica institucional que es legítima. Entonces, no sé, tal vez habría que analizarlo, me parece a mí, estado por estado, y a partir de allí, gobierno por gobierno, y ver las características que pueden haber tenido en distintos periodos. Pero bueno, es importante, es interesante lo que comentas, ¿no? O sea, de comenzar a ver las democracias liberales desde las falencias o demandas, o sea, insatisfechas que han tenido, que no se puede negar, y por otra parte, intentar ver cómo se da ese proceso de construcción de estas identidades desde el populismo y cuál es la intención que hay detrás, ¿no? Que esto también un poco lo menciona Peruzzotti ahora un poco más adelante. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? O seguimos avanzando un poquito más, así después podemos ver el video de Enzo y ahí abrimos el debate. El video que va a pasar Enzo, no es el video de Enzo. Así que, bien, a ver, voy a minimizar acá la ventana. Esto lo hemos hecho bastante sintético, ¿no? Como para que ustedes vean aspectos centrales a tener en cuenta dentro del texto, y que, bueno, que sean los que puedan caracterizar. A ver, esperen que se me quedó trabado la presentación. Acá está. Bueno, la parte 2 del texto habla de, bueno, todo lo que es una crítica explícita que hace Peruzzotti a la CLO, ¿sí? En este caso, primero arranca explicando que hay distintos, o sea, diferencias con los enfoques previos del populismo. Y acá habla del populismo clásico. Y que el populismo clásico en los años 50, especialmente dado en América Latina, ¿no? Se concebía como un proceso más de modernización, por el cual, bueno, sectores populares eran incorporados a la vida política. Esta idea de modernización va de la mano con los postulados de Germani, ¿no? O sea, y allí también tenemos un punto, se retoma Germani para explicar que ya el populismo clásico, si bien generaba este amplio proceso de modernización, por otro lado, también tenía importantes componentes autoritarios, por lo cual establecía algún tipo de régimen híbrido, ¿no? Eso es para lo que es los populismos clásicos. Pero la diferencia que nota Peruzzotti respecto de esa etapa anterior es que en este momento la concepción contemporánea del populismo de alguna manera es desprovista de toda ambigüedad en cuanto al término. Directamente para la CLO, en otros casos, porque él lo cita y enfoca la crítica hacia él, ¿no? Explica que ahora se está viendo, digamos, como una expresión paradigmática de la democracia. ¿Y esto qué quiere decir? Que se ve como un nuevo modo de democracia. Y esto es lo que Peruzzotti quiere descartar, ¿no? De alguna manera. Entonces, muestra algunos postulados de la CLO en La razón populista, año 2005, ¿sí? Y allí la CLO lo que intenta hacer es empezar a posicionar el concepto del populismo como una categoría central dentro de la teoría política democrática. O sea, quiere establecer una nueva teoría democrática a partir de las prácticas del populismo. Y quiere rescatarlo desde esa situación de marginalidad en la cual se lo definía como un proceso más bien patológico, ¿no? Bueno, aquí él lo que dice es que para la CLO, el populismo es paradigmático. ¿Por qué? Porque en definitiva, ante lo que opera es ante lo que es la construcción de un pueblo. Es como que le da cuerpo, le da vida a la construcción de un pueblo. O sea, viene a abogar por el principio de voluntad popular, ¿sí? De soberanía popular. Y aquí, o sea, cuando ustedes vean, está este término, tout court, ¿sí? Que quiere decir, o sea, sin rodeos, es que básicamente lo que intenta hacer es eso, ¿no? Explicarlo como una construcción de democracia real. Esa es la idea de lo que quiere hacer. Acá algo que Peruzzotti resalta es esto, a ver, la CLO está revirtiendo el argumento clásico, ¿sí? O sea, lo que está haciendo es expresar que el populismo, ¿sí? Expresa el elemento democrático de los sistemas representativos.
O sea, básicamente lo que querríamos decir es que si ponemos un gran círculo y diga, estos son el sistema representativo, este segmento, un círculo más pequeño, sería la democracia dentro del sistema representativo. En realidad es al revés, es a través de la democracia que luego se generan los sistemas representativos, ¿no? Entonces un poco este es el debate que él establece. Para Laclau, entonces, la democracia es el proceso que lleva a la constitución de un pueblo, es ¿sí? La participación de este pueblo y constituirlo en cuanto a sus demandas. Esta es la cuestión central que se pone en debate aquí. Algunos aspectos más de Laclau que menciona Peruzzotti. Lo propone al populismo como una vara democrática para criticar, ¿sí? Y medir las limitaciones de la democracia, de la política representativa, sí, de la democracia representativa. Lo observa como la verdadera política democrática, ¿sí? Que solo se desarrollaría, fíjense la palabra, sobre los escombros de la institucionalidad representativa. Eso es fuerte. Estamos hablando, en realidad, de un momento incluso hasta revolucionario, es lo que dice Peruzzotti, o sea, que está proponiendo un cambio desde el punto de vista de régimen, ¿no? Y que en la precondición del sistema institucional, de la democracia, o sea, es precondición que el sistema institucional de la democracia representativa se quiebre para que la lógica populista alcance efectividad. Entonces, acá hay que analizar un poco qué es el proceso de construcción de un pueblo, qué tiene que ver, es un poco lo que vieron ayer y trabajaron en el teórico, con Nico, ¿sí? Que esta idea de cómo se maneja esta idea de identificación, ¿sí? Esta idea de constitución de una identidad política. En este punto, entonces, se parte de un momento en que hay una crisis de representación dentro de lo que es la dinámica propia de la democracia liberal, ¿sí? Esto abre la posibilidad de que se empiecen a agrupar bajo un significante vacío, pueblo, justicia, bueno, el que se quiera, digamos, demandas que están fragmentadas, que son vagas, pero que además mantienen una lógica antagónica. Y esto se logra hacer y se le logra imprimir una cierta intensidad de sentimientos. Recuerden todo lo trabajado con lo que tiene que ver con identificación de Salas Oroño, que está muy vinculado con esto, ¿no? Desde lo discursivo también, cómo se transmite. Entonces, el éxito se logra cuando finalmente, a partir de todas estas demandas, se logra armar o establecer dos campos irreconciliables, el pueblo y el que está fuera, el enemigo. Desde esta lógica parte el proceso populista. Por eso no todo es populismo tampoco, ¿no? Porque tenemos que ver esta idea de identificar un enemigo, que es un poco lo que decía Andrea, hoy de lo que habían trabajado en análisis del discurso, que también es edificante en ese sentido, ¿no? A ver, esto está por fuera, este segmento, digamos, no está dentro del texto de Peruzzotti, pero nosotros lo agregamos para explicarlo un poquito mejor, ¿sí? Y en el caso de Laclau, lo que entiende, lo que él hace es hablar y mencionar de que hay demandas que empiezan a reagruparse sobre una idea de base negativa. ¿Cuál es la base negativa? Que están todas insatisfechas. Esa es una primera precondición para articular desde el punto de vista populista. Bien, asimismo comienza a asignarse a un significante vacío, cualquiera de estos que está acá, ¿sí? Y ese significante en realidad se va a empezar a vincular a sí mismo con el nombre del líder que ocupa el lugar, ese universal. O sea, la idea de pueblo, democracia, justicia, ¿sí? Comienza a ser representada, digamos, en un sentido de que, o sea, puede representar un universal, pero esto se va a vincular directamente con la figura de un líder específico. Y a su vez, esto va a terminar de definirse respecto de esta producción de una frontera antagónica, entonces distinguimos todos los que estamos dentro de todo el que está afuera, ¿sí? Demandas insatisfechas en conjunto, o sea, en forma general, ¿sí? Tienen posibilidad de que se genere una equivalencia entre ellas, o sea, de que se produzca una equivalencia entre estas demandas insatisfechas, y esas se van cristalizando en una producción de significantes vacíos, y entonces eso constituye en nosotros, mientras que la frontera, lo que está afuera, es ese otro que produce algo injusto. Ese injusto puede ser por parte del gobierno, del Estado, la clase dominante, la oligarquía, la élite, quien quiera que también se asigne, ¿no? Es así como opera el modo de identificación desde lo que tiene que ver con los populismos muy a grandes rasgos. Entonces las críticas de Peruzzotti son varias, y van a ver que las formula como preguntas, y pone, a ver, ¿cómo puede un proceso, ¿sí? Que es ambiguo, que no está definido, asumirse como una teoría democrática? Primero. Segundo,
si esta teoría de la CLO no puede dar cuenta de un orden normativo, de un orden institucional, no se le puede dar un estatus de democrático. De hecho, está diciendo que hay que, se basaría en el quiebre de la democracia liberal. Y tercero, tampoco entiende cómo se justifica, digamos, lo que tiene que ver con la validez sobre la que se construye la autoridad del líder populista y se lo observa como democrático, ¿no? Estas son algunas de las preguntas que empieza a formular. Entonces ahí es donde empieza con las críticas. Y acá, bueno, dice que, es decir, o sea, el postulado general de esta teoría es desinstitucionalizante, ¿sí? Que se observa al institucionalismo como una fuerza conservadora que no representa, que es incompatible con la fuerza del poder, que tiene que ver más que nada con la voluntad popular, y que hay pretensiones de erigir una teoría democrática sobre argumentos que son precarios. ¿Por qué? Porque en realidad, formalmente, la CLO no estaría dando cuenta del ejercicio del poder gubernamental, solamente estaría analizando cómo se construye y se accede al poder. ¿Sí? Entonces, acá lo que observa Perusotti formalmente, que desde la teoría de la CLO no se puede asegurar un resultado democrático al final del camino, ¿sí? Y la apuesta al populismo, de alguna forma, tiene que ver con que hay una incertidumbre que se genera porque no se sabe cómo va a terminar, o sea, que esta intervención, qué consecuencias va a generar. Para llegar a la tercera parte, entonces, acá tenemos, digamos, el final, acá Peruzotti explica, digamos, cómo desde el punto de vista de él, ¿no? El populismo, bueno, estaría estableciendo, tendría riesgos de establecer, que es un poco lo que decía en el video, una hibridación de la democracia liberal. ¿Y cómo se avanzaría con esto? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de lo que tiene que ver con el populismo, Peruzotti dice, más que analizar, digamos, o sea, la tendencia que existe, hay que explicarlo como un fenómeno gubernamental. Hay que analizar sus acciones de gobierno, ver cómo afectan al entramado institucional democrático. Más que outsiders que están haciendo una crítica al status quo, que es lo que haría la teoría de la CLO, tiene que especificarse en ver cómo se lleva adelante el ejercicio de gobierno. Y a partir de ese ejercicio de gobierno, que se da desde un ideal simplificado de democracia directa, que en realidad no existe, o sea, porque se negaría un proceso de negociación, bueno, ahí es donde habría que analizar y ver de qué manera puede haber un riesgo de hibridación de las democracias. Parte entonces a explicar lo que sería un patrón de hibridación institucional, ¿sí? Y aquí identifica también otros rasgos propios del populismo, y entre ellos dice, hay que analizar cuáles son las intenciones fundacionales de gobiernos populistas. No todo actor populista que llega al poder sigue este rumbo. Hay muchos que no, que han bajado discursivamente la tensión, ¿sí? Pero sí, se observa, y esto es muy importante, que se mantiene un estilo político confrontativo, que es lo característico del populismo, esta idea de nosotros y los otros, y guerra permanente, ¿no?, desde lo discursivo. Bueno, allí es probable que los recursos gubernamentales en manos de un movimiento populista sean puestos al servicio de una estrategia que termine intentando, como intención, ¿no?, remover aspectos de la institucionalidad democrático-liberal. Ese sería como el fin, o sea, la situación de hibridación, ¿no? Hay una distinción que él hace respecto de los autoritarismos del último siglo con respecto al patrón de hibridación que se llevaría adelante por parte del populismo. En el caso de los autoritarismos, incluso allí se observó, digamos, en el patrón de quiebre del régimen, que hubo dos momentos que se podían identificar muy bien. Uno, la transferencia del poder de un gobierno democrático a uno no electo, ¿sí? Y el segundo, el cambio de reglas, digamos, de juego político que se daban porque se suspende el orden de la Constitución. En el caso del patrón de hibridación propio de los populismos es más sutil. ¿Por qué? Porque el cambio es paulatino, no es visible, hay un cambio gradual de las reglas sin que se proceda a hacer una remoción de la autoridad electa. Entonces, no hay momentos de ruptura, no hay cambios de autoridades, ¿sí? No hay, esperen que esto se me activó, ahora volvemos a entrar otra vez. A ver, esperen, No hay reformas abruptas, ¿no? No hay un evento específico que sea considerado como un momento de quiebre. Y allí, bueno, desde el punto de vista de estos procesos de hibridación del orden constitucional, o sea, y ver algunas de esas características que menciona, bueno, habla de la hostilidad que puede tener el modelo populista respecto de algunos aspectos. Hostilidad para con el principio de separación de poderes,
hostilidad para la autonomía judicial y legislativa, hostilidad para el principio de que exista una oposición, y hostilidad sobre la autonomía de la prensa. Entonces, estas instituciones todas pueden ser percibidas como un obstáculo para consagrar de alguna manera ese proceso de, fíjense, no para el populismo, sino para consagrar el proceso de identificación sobre el que se organiza un modelo democrático o populista. ¿Sí? Básicamente de lo que hablamos acá es que se termina eliminando, se intenta eliminar, o sea, no se logra, pero se intenta eliminar un complejo de mediaciones, de controles que son propios de la democracia representativa, ¿sí? Y esto puede darse, digamos, porque quien está en el Poder Ejecutivo puede ignorar reclamos institucionales, o también puede darse porque se intentan reformas constitucionales que intentan hacer un cambio, digamos, en la institucionalidad existente. Pero bueno, a ver, lo importante acá es entonces, o sea, desde el populismo se intenta garantizar un, digamos, principio de soberanía popular, pero detrás de ello lo que se intenta hacer es alinear al sistema institucional con la voluntad mayoritaria que la figura presidencial encarna. Entonces, este sería el riesgo y la cuestión más importante a tener en cuenta respecto de cómo se produce una hibridación institucional. Él cita a un autor para el momento en prensa, ¿sí? Lo voy a leer textual. Blocker, ¿sí? Fíjense en cuanto a los riesgos. El programa constitucional del populismo se presenta como un medio para promover intereses colectivos del pueblo y para mejorar la proximidad de la política para con el pueblo, para fortalecer el poder ejecutivo, para debilitar la oposición en nombre del pueblo, para constitucionalizar los profundos valores e identidades del pueblo y para institucionalizar canales políticos que permitan la expresión de la voluntad popular en la política formal. Los procesos de cambio constitucional o reforma de la Constitución bajo el populismo tienden a describir a las fuerzas que se oponen a dichos procesos como enemigos de la nación, la sociedad, o como representantes de intereses privados particulares, no del bien común. Un poco esta es la dinámica, ¿no?, de lo que se intenta proyectar. Resultado, bueno, hay un avance del Poder Ejecutivo sobre el resto de los poderes, hay una pérdida de centralidad de la política mediada como un lugar de dinámica, de juego político, ¿sí? De todos modos, al cerrar el artículo, ya en las conclusiones, o sea, en el final, explica un poco lo que también trabajaron ayer en el teórico, que tiene que ver con que hay algunas limitaciones para esta posibilidad de hibridación institucional que tiene el populismo, que va de la mano con su misma estructura y dinámica. Una es que hay un déficit de legitimidad en el sentido de que el populismo mismo establece un contexto político polarizado, pero en la creación de ese otro, de ese enemigo, finalmente, si se sigue dando en el marco de la lucha democrática, necesita a ese otro y necesita esa negociación. Entonces, no es tan sencillo eliminar, ¿sí? Por eso, ayer también habían visto, y en Agua y Carles lo van a ver, o sea, no sé, esa es la diferencia crucial que existe con los totalitarismos. Y después, por otra parte, lo que tiene que ver con las limitaciones que tiene el populismo, habla de cómo se basa su legitimidad electoral, esta idea de que las elecciones es donde se dirime el poder, donde se deriva la autoridad. ¿Qué sucede? si no ganan las urnas, no tiene garantizada su continuidad. Así que bueno, esto es un poco de lo que habla, estos son los postulados más importantes, para que voy a dejar de compartir, que ustedes van a encontrar acá en este texto y que les van a ayudar a profundizar, ¿no?, esta mirada sobre el populismo. Bien, a ver, no sé si podemos hacer esto. Nos queda una última parte, si quieren hacer consultas o reflexiones, y esperamos a que lleguen los 5 minutos, o la otra es salir todos y volver a entrar y hacemos lo de la última parte. No sé qué prefieren. Igual, yo quería comentar un par de cosas Sí, antes del dale, video, así que de última hacemos dale. eso. Sí, dale, buenísimo. Bueno, la idea de presentar a Casullo, digamos, y más o menos su teoría, es por esta cuestión de lo que veíamos en el teórico, de que Boy Carles plantea como que hay dos tradiciones, ¿no? Lo que es el estudio del populismo. Por un lado, están aquellos, o lo que impera más en los medios de comunicación, digamos, que consideran al populismo como una patología de la democracia, ¿no? Como algo marginal o como algo que no tendría que suceder.
Y después están aquella tradición que plantea al populismo como un subproducto de la democracia, ¿no? Como algo necesario para el sostenimiento de la democracia. Entonces, Casullo, digamos, se encontraría como en esa tradición. Y lo que plantea, bueno, en primer lugar menciona esta cuestión de que también menciona Peruzotti, que el populismo se ha mundializado, ¿no? Se ha globalizado. Porque los populismos clásicos, o bueno, los populismos modernos, mejor dicho, porque el populismo en realidad retoma Grecia, si quisiéramos, surgieron en América Latina. Pero que ahora, hoy en día, los populismos están en Europa y en Estados Unidos también. Así que nada, primero esta cuestión de que en este contexto del populismo que se globalizó, ella intenta decir, bueno, ¿por qué? Bueno, ella dice, el populismo evidentemente funciona, o sea, genera explicaciones del mundo que resultan convincentes para ser exitoso. Ella plantea que, bueno, bajo ciertas condiciones, en ese punto coincide con Laclau, que tiene que ser crisis económica, desestructuración del sistema de partidos, crisis de representatividad y demás. Digamos que bajo estas ciertas condiciones, el populismo genera una mayor identificación que las propuestas liberal-tecnocráticas, ¿no? Y que, digamos, los discursos populistas responden a estas ansiedades, miedos o dificultades que, que existen en estos contextos de crisis. Entonces, acá lo que tenemos es que ella se centra al populismo como un género narrativo, como un género discursivo. No tanto como un régimen político, ¿no? O sea, el régimen político es el de la democracia representativa, pero, digamos, el populismo es más bien un género discursivo que, que es como un tipo ideal, no es que todo movimiento populista siempre apela a discursos populistas, porque también lo que sucede es que si uno llega al gobierno, necesariamente tiene que apelar también a discursos tecnocráticos, porque todo movimiento político, o sea, todo movimiento político que llega al gobierno tiene que tener discursos tecnocráticos. Y lo último que quería decir, antes de que termine el Zoom, es que este discurso populista, ella lo llama mito populista, donde básicamente hay tres elementos. Está el héroe, que básicamente es el líder, el villano o traidor y un daño. O sea, básicamente dice, el pueblo es el portador de un daño provocado por el villano. Y bueno, el héroe es el que viene a encarnar esta relación entre digamos, el pueblo y el líder para, nada, ahora, bueno, porque ahora quería pasar el video, pero dura 5 minutos. Perdón, ahí volvemos. Lo que podemos hacer es esto, salimos todos antes de que se cierre y volvemos a entrar directamente. ¿Les parece? Uh-huh. Listo. Ok. Cierro, así volvemos todos. Listo.